¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde tras las páginas sagradas que han guiado la historia de la humanidad? ¿Qué secretos guardan las antiguas tierras, llenas de profecías, pactos y destinos entrelazados? Imagina un vasto desierto impasible, donde el viento susurra promesas celestiales, y las estrellas son testigos silenciosos de la lucha entre la luz y la oscuridad. En este relato, atravesaremos el tiempo hacia un periodo de fe y traición, donde un hombre llamado Abraham se enfrenta a un desafío monumental. ¿Podrá él escuchar la voz de Dios en medio del ruido del desierto? ¿Será capaz de liderar a su pueblo hacia una tierra prometida, enfrentando pruebas que pondrán a prueba su fe y su alma? Y mientras la sombra de Sodoma se cierne sobre ellos, ¿cómo afectará ese destino la historia de aquellos que luchan por la paz y la unión? Prepárate para adentrarte en una dimensión de sacrificios, redención e impacto eterno, donde cada elección puede llevar a la destrucción o a un nuevo amanecer. En esta narrativa épica, los hilos del destino se entrelazan y el eco de las decisiones resuena a través del tiempo. La historia que estás a punto de descubrir no es solo un viaje hacia la tierra prometida, es una exploración de la esencia misma de la humanidad y de la fe que puede cambiar el rumbo del universo. ¿Estás listo para desentrañar la historia del Antiguo Testamento como nunca antes lo has hecho? Una travesía hacia lo desconocido comienza aquí. En un tiempo remoto, mucho antes de que la civilización tal como la conocemos emergiera de las brumas de la historia, existía un vasto desierto donde el viento susurraba secretos antiguos y las estrellas brillaban como testigos de lo divino. En ese desierto, los destinos de naciones enteras estaban a punto de entrelazarse, pues la historia del Antiguo Testamento comenzaba a desplegarse como un tapiz lleno de luz y sombra, guerra y paz, fe y duda. En el corazón de este desierto, un hombre llamado Abraham se encontraba ante una elección monumental. Había recibido una llamada, un susurro de lo eterno que prometía que sería el padre de una nación grande y poderosa. Mientras se preparaba para dejar atrás la comodidad de su hogar, miró al cielo estrellado y sintió el fuego ardiente de la determinación. Sin embargo, su camino no sería sencillo. Debía atravesar pruebas que pondrían a prueba su fe y su corazón. Abraham, acompañado de su esposa Sara y un grupo de leales seguidores, comenzaba su viaje hacia la tierra prometida. Las dunas doradas se extendían hacia el horizonte, y aunque tenía la vista fija en un futuro brillante, las sombras del pastador y las tribus nómadas acechaban a cada paso. Sin embargo, Abraham estaba listo para enfrentarse a cualquier desafío, pues sabía que su destino estaba sellado en un pacto sagrado con Dios. Y así, mientras la luna llena brillaba sobre ellos, el viaje de Abraham se transformó en una saga épica. Con cada paso, la atmósfera se cargaba de luces y sombras, como si el mismo universo estuviera observando con atención. Pero un secreto latente estaba a punto de revelarse, un misterio que cambiaría para siempre el curso de sus vidas y la historia misma de la humanidad. Mientras Abraham y su grupo continuaban su travesía, el desierto empezó a mostrar su rostro más implacable. Los días se volvían insoportablemente calurosos, y las noches, un frío helador que calaba los huesos. Las dificultades solo fortalecían la determinación de Abraham, quien no se dejaba amedrentar. Sin embargo, las dudas empezaban a surgir en el corazón de algunos de los suyos. ¿Realmente estaba guiándolos hacia un futuro prometedor o solo hacia la ruina? Una noche, mientras el grupo se encontraba alrededor de una fogata, una sombra se acercó. Era Melquisedec, el rey de Salem, un misterioso personaje que portaba un aura de sabiduría y poder. Con voz melodiosa, ofreció pan y vino a Abraham, y compartió profecías que resonaban en el alma de todos. Sus palabras hablaban de un hijo que nacería, que traería consigo la esperanza y un futuro luminoso. Pero la sombra de la incertidumbre también se cernía sobre ellos. El tiempo se deslizaba y la promesa parecía lejana. Abraham, guiado por la fe, tomó la decisión de permanecer firme en su camino. Pero, a medida que las semanas se convertían en meses, la ansia comenzó a enredar sus pensamientos. Eso lo llevó a tomar decisiones que podrían alterar el curso de su destino. En su deseo de cumplir con la promesa, ¿podría haber perdido de vista lo que realmente importaba? La fe es más que creer, es confiar, incluso cuando los caminos son inciertos.
Continuando su travesía, el grupo se vio atrapado en una tormenta de arena que iluminó sus rostros con un destello de desesperanza. Pero justo cuando todo parecía perdido, una voz resonó en lo más profundo del corazón de Abraham. «No temas», decía, «mi pacto contigo es eterno». Sea una señal del cielo o un mero susurro de su propia fe, esas palabras reavivaron la llama en su interior y lo impulsaron hacia adelante. El horizonte aún les deparaba secretos y desafíos inimaginables. El viaje apenas comenzaba, y el camino hacia la tierra prometida se tornaba más emocionante y peligroso cada día. ¿Qué aventuras o pruebas les esperaban? Con determinación renovada, Abraham se adentró en la negrura de la noche, decidido a convertirse en un hombre de fe y de promesa, llevando consigo la esperanza de toda una nación. Al amanecer, la tormenta finalmente cedió, y el aire fresco que transitó por el desierto les regaló un nuevo comienzo. Los primeros rayos del sol se asomaron a través de las dunas, pintando el cielo con tonalidades de oro y rosa. Abraham y su grupo sintieron que el nuevo día traía consigo la promesa de una revelación. Desconocían que, en el horizonte, nuevos encuentros y decisiones cruciales estaban a punto de marcar el rumbo de su jornada. A medida que avanzaban, se encontraron con un manantial, un oasis en medio de la aridez, y decidieron detenerse para recuperarse. Mientras bebían el agua clara y fresca, un viajero se acercó, cubierto con ropajes raídos pero con una mirada penetrante y sabia. Su nombre era Lot, el sobrino de Abraham, quien había emprendido su propio camino en busca de sabiduría y fortuna. Su llegada trajo consigo historias de tierras lejanas y la idea de ciudades prósperas que se alzaban como faros de esperanza en la distancia. Lot habló de un lugar llamado Sodoma, una ciudad donde los sueños podían hacerse carne, aunque las sombras también acechaban entre sus murallas. Al escuchar tales relatos, la tentación comenzó a germinar en la mente de aquellos que estaban con Abraham. ¿Por qué seguir esta senda incierta cuando la fortuna brilla en otro lado?, se preguntaban los suyos. La fe de Abraham sería puesta a prueba de maneras inesperadas, y el dilema entre seguir la promesa divina y buscar la riqueza material comenzaba a dividir el grupo. Abraham miró a su alrededor, sintiendo las tensiones palpables crecer entre sus seguidores. En su corazón, sabía que la tentación podía desviarlos del propósito mayor. Recordando las palabras del rey Melquisedec, sintió que su misión iba más allá de solo hallar tierras fértiles. Se trataba de construir una comunidad basada en la fe y el amor. Pero ahora enfrentaba la disyuntiva. Debía continuar por el árido camino de la promesa, o sucumbir a los deseos terrenales que ofrecían caminos más fáciles. Con una resolución renovada, Abraham se dirigió a su grupo y pronunció un poderoso discurso. La riqueza de este mundo no puede compararse con la gloria de la promesa. Debemos mantener nuestra fe intacta, escoger nuestro camino con sabiduría y valentía. Mientras sus palabras resonaban en el aire cálido del oasis, algunos de sus seguidores sintieron el peso de su compromiso a florecer nuevamente, pero no todos estaban convencidos. Unos decidieron seguir a Lot hacia Sodoma, atraídos por el brillo de las ciudades, mientras que otros permanecieron leales a Abraham. Con un corazón pesaroso, Abraham vio cómo sus caminos se bifurcaban, una división que marcaría no solo su viaje, sino el destino de cada hombre y mujer involucrados. No obstante, la decisión había sido tomada. Se aferraría a la promesa, aunque el futuro se tornara nebuloso y lleno de retos. Ahora, con un grupo más reducido, Abraham prosiguió su travesía, enfrentando la calidez del sol y la desolación de un camino incierto. La hazaña apenas comenzaba, y la tierra prometida continuaba siendo su meta. Sin embargo, en los corazones de aquellos que se habían apartado, el eco de la elección resonaba, prometiendo que el destino también cobraría vida en las ciudades de la ambición. A medida que la jornada avanzaba, las dudas y las emociones se entrelazaban como hilos en el tapiz de la vida. Abraham, acompañado por sus fieles, cruzó paisajes hermosos y desolados, pero la promesa de una tierra abundante seguía brillando en su mente. Cada paso que daba era un recordatorio de la fe que sostenía su corazón. Sin embargo, la historia de aquellos que habían elegido seguir a Lot no tardaría en entrelazarse con la suya de maneras inesperadas. Mientras tanto, en la ciudad de Sodoma, una atmósfera de decadencia comenzaba a emerger.
Las luces de la ciudad iluminaban el horizonte, y sus mercados pulsaban con vida, atrayendo a todos los que buscaban fortuna y poder. Lot, cautivado por la belleza temporal de la ciudad, pronto se vio atraído por las tentaciones que ofrecía. Sus días se llenaron de fiestas y celebraciones, pero al mismo tiempo, una sombra oscura se cernía sobre la ciudad, y la justicia divina parecía estar en movimiento, observando atentamente. Una noche, mientras los habitantes de Sodoma celebraban en exceso, un grupo de visitantes llegó a la ciudad. Eran los ángeles enviados por Dios, con una misión sagrada: advertir sobre la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra. La presencia de estos seres celestiales era más que un giro en la trama. Era un recordatorio de que la moral y la justicia deben prevalecer, incluso en medio del desvío. Lot, aún con el corazón dividido, mostró hospitalidad hacia los visitantes y les ofreció refugio. Pero pronto se dio cuenta de que la ciudad, que parecía ser un enclave de riqueza, estaba llena de oscuridad. Los hombres de Sodoma, atraídos por la llegada de los extraños, rodearon la casa de Lot, demandando que los entregara para satisfacer sus deseos perversos. Lot, en un acto desesperado, optó por defender a los visitantes celestiales, poniendo en la balanza su propia familia y el destino de su hogar. El peligro inminente que amenazaba a Lot y su familia sería la chispa que encendería una serie de eventos cataclísmicos. Mientras tanto, Abraham, quien se encontraba a kilómetros de distancia, sentiría el eco de lo que estaba por suceder, lo que lo llevaría a interceder a favor de la ciudad, suplicando a Dios que relaje su ira si había al menos 10 justos en ella. Así, los hilos de la historia se entrelazaban, y la lanza de la justicia divina se estaba preparando para caer mientras un nuevo capítulo comenzaba a escribirse en las tierras prometidas. En aquel momento crítico, la oscuridad de Sodoma se cernía sobre Lot y su familia, mientras los ángeles, protegidos por la hospitalidad de Lot, trazaban un plan para liberar a su familia del inminente desastre. El corazón del hombre que había mantenido la fe se debatía entre sus deseos de conservar su vida en la ciudad y el cumplimiento de una advertencia celestial. Al mismo tiempo, la distancia entre Abraham y su sobrino no era solo geográfica, también era una barrera emocional y espiritual. Mientras tanto, en las vastas llanuras donde Abraham se había asentado, la preocupación comenzó a crecer. Conociendo el corazón justo de Lot, empezó a temer por su seguridad, e inquietantes visiones de lo que podría suceder en Sodoma se amontonaban en su mente. Fue entonces cuando, en medio de la quietud nocturna, sintió un poderoso llamado a implorar a Dios por la ciudad. Se arrodilló, su espíritu combatiendo el miedo, y su voz resonó en súplica. «Oh Dios, si hay justos en Sodoma, si puede haber compasión en tu juicio, ¿podrías salvar la ciudad por amor a los justos?» Abraham intercedió, y la conversación que siguió entre él y Dios sería un claro ejemplo de la profunda relación entre el hombre y lo divino. Con cada nuevo número que Abraham presentaba, la paciencia y la justicia de Dios brillaban en contraste con la corrupción desenfrenada de la ciudad. «Si hay 10 justos, salvaré la ciudad», respondió la voz, resonando en el viento como un eco sagrado. Con el corazón palpitante, Abraham aceptó esta promesa, dejando que su fe guiara sus compartir y decisiones. Sin embargo, mientras la conversación divina se desenlazaba, en el interior de Sodoma, la situación se intensificaba. El clima de desesperación y aversión aumentaba entre los tumultuosos habitantes que deseaban satisfacer sus deseos más oscuros. De repente, la puerta de la casa de Lot fue golpeada con fuerza. Los hombres de Sodoma, en un arrebato de ira y desenfreno, exigieron a los visitantes, mostrando la verdadera naturaleza de una ciudad alejada de toda bondad. Lot, en un intento de proteger a los ángeles, se vio obligado a tomar la decisión más difícil de su vida. «¡No!», clamó, su voz temblorosa. «Les ofrezco a mis hijas, pero no a estos hombres», gritando por encima del caos que estallaba a su alrededor. En ese instante, el rostro de Lot se convirtió en un retrato de desesperación y valor, mientras luchaba por hacer lo correcto en un mundo quebrantado. Pero los ángeles, con una calma sobrenatural, intervinieron, ciegos a la multitud. Extendieron sus manos hacia la puerta, disolviendo la furia de los hombres con un solo gesto. «Lot, sal de esta ciudad, porque su tiempo se ha acabado», le ordenaron.
La salvación llegaba en forma de orden divina, y el tiempo apremiaba. «Si hay 10 justos, salvaré la ciudad», respondió la voz, resonando en el viento como un eco sagrado. Con el corazón palpitante, Abraham aceptó esta promesa, dejando que su fe guiara sus compartir y decisiones. Sin embargo, mientras la conversación divina se desenlazaba, en el interior de Sodoma, la situación se intensificaba. El clima de desesperación y aversión aumentaba entre los tumultuosos habitantes que deseaban satisfacer sus deseos más oscuros. De repente, la puerta de la casa de Lot fue golpeada con fuerza. Los hombres de Sodoma, en un arrebato de ira y desenfreno, exigieron a los visitantes, mostrando la verdadera naturaleza de una ciudad alejada de toda bondad. Lot, en un intento de proteger a los ángeles, se vio obligado a tomar la decisión más difícil de su vida. «No», clamó, su voz temblorosa. «Les ofrezco a mis hijas, pero no a estos hombres», gritando por encima del caos que estallaba a su alrededor. En ese instante, el rostro de Lot se convirtió en un retrato de desesperación y valor, mientras luchaba por hacer lo correcto en un mundo quebrantado. Pero los ángeles, con una calma sobrenatural, intervinieron, ciegos a la multitud. Extendieron sus manos hacia la puerta, disolviendo la furia de los hombres con un solo gesto. «Lot, sal de esta ciudad, porque su tiempo se ha acabado», le ordenaron. La salvación llegaba en forma de orden divina, y el tiempo apremiaba. Mientras tanto, Abraham aguardaba la respuesta a su plegaria en la distancia, sintiendo un creciente sentido de urgencia. Su amor por Lot y su familia impulsaba sus acciones, y la fe que había cultivado durante años ahora se convertía en un faro de esperanza en medio de la tormenta. Sin saber aún lo que ocurriría, estaba convencido de que su intercesión podría cambiar el destino de su sobrino. A medida que Lot se preparaba para huir, las sombras de Sodoma comenzaban a desvanecerse, pero el eco de la decisión se escucharía a través de las tierras y las generaciones. La lucha entre la luz y la oscuridad apenas comenzaba, y mientras los cielos vibraban con la intensidad de lo que estaba por venir, tanto Abraham como Lot se veían empujados hacia un futuro incierto, sus caminos finalmente conectándose en el tejido del destino. La noche, que había sido testigo de la valentía y la desesperación de Lot, se tornó en un caos incontrolable. Con la urgencia de los ángeles, Lot reunió a su familia, asustados pero decididos a escapar de la ciudad condenada. Sus corazones palpitaban al unísono, el miedo de perder lo conocido y la esperanza del porvenir. «¡Rápido! ¡Debemos irnos!», gritó Lot, guiando a su esposa y a sus hijas por las calles oscuras de Sodoma. Mientras tanto, las primeras estrellas del amanecer empezaron a brillar en el cielo, un preludio de lo que estaba por venir. Las instrucciones de los ángeles eran claras. No miren atrás, eviten el destino de la ciudad. Cada paso que daban los llevaba lejos de la maldad, pero la tentación de la nostalgia y el miedo se cernían sobre ellos. La imagen de lo que estaban dejando atrás se posaba en sus mentes, como un peso ineludible. Mientras se adentraban en la llanura, el aire se tornó denso y una calma profunda rodeó el horizonte. Sin embargo, un estruendo ensordecedor sacudió la tierra y los cielos respondieron a la desolación que dominaba a Sodoma. Mientras Lot y su familia se alejaban, Abraham, quien observaba la inminente destrucción desde lo lejos, sintió una inquietante desconfianza, como si el peso del destino se apretara sobre su pecho. Fue entonces cuando, al borde de las colinas, se escuchó un rugido que retumbó en el núcleo de su ser, y la tierra se llenó de fuego y azufre, como una tormenta de justicia que caía desde los cielos. La ciudad que había tenido oportunidades, llena de vida, ahora se estaba reduciendo a cenizas. Abandonando la traición y el egoísmo, el fuego divino se desataba como una señal clara del juicio de Dios, y Abraham tuvo que cerrar los ojos ante la destrucción que se manifestaba ante él. Sin embargo, mientras la calamidad se desataba en Sodoma, Lot y su familia escapaban, siguiendo las instrucciones de los ángeles, los ojos firmemente fijos en el camino delante de ellos. La urgencia del momento les impidió mirar hacia atrás, pero la madre de Lot, anhelante de lo que dejaba atrás, desoyó una vez las advertencias. «Oh, ¿cómo podría tener tanto?», murmuró mientras su corazón se aferraba al pasado. Cuando giró la vista,
Su corazón se convirtió en una piedra. El fuego consumió a la ciudad y en un instante fue convertida en sal. La transformación fue rápida y dolorosa. Se convirtió en una memoria eternamente congelada del apego y la pérdida, un recordatorio de que el camino hacia adelante no debía ser oscurecido por lo que una vez fue. Los estruendos de la destrucción resonaron en el aire y la familia de Lot, ahora marcada por la tragedia, se vio obligada a tomar una decisión fundamental sobre su futuro. Lo que había sido un hogar antes se tornó en un eco lejano y sombrío, y el camino estaba lleno de incertidumbre. En su travesía hacia la salvación, se enfrentaban al difícil camino de reconstruir lo que habían perdido y empoderarse con nuevas esperanzas. Mientras tanto, a lo lejos, los ecos de la destrucción de Sodoma llegaron a los oídos de Abraham, quien con el corazón roto comprendió el alto costo de la elección. Pero no todo estaba perdido. La fe que le había guiado hasta aquí no sería abatida. Con determinación renovada, miró hacia el futuro con un propósito renovado. Abraham, con el corazón pesado por la devastación de Sodoma y la trágica pérdida de su sobrino, entendió que su viaje apenas había comenzado y que las pruebas que enfrentaba serían esenciales para el cumplimiento de la promesa divina. La devastación lo había sacudido, pero también le había proporcionado una claridad renovada sobre la naturaleza de su misión. Las lecciones del pasado ofrecían una guía para el presente. Era un momento para liderar y aprender de las sombras que se ciernen en el espíritu humano. Con la determinación palpitante en su pecho, Abraham decidió que tenía que seguir adelante. La tierra prometida aún estaba más allá de las colinas. Su hijo, el hijo prometido, todavía podría nacer, y tal vez su legado podría ser salvado a través de su descendencia. Pero la lucha por mantener la fe, incluso en medio de la pérdida, requeriría más de él que simplemente avanzar. Sería un viaje de renovación, donde cada paso se convertiría en un acto de restauración. Mientras tanto, Lot y sus hijas, casi sin rumbo, se encontraron en una cueva en las montañas. La soledad y la tristeza pesaban sobre ellas, y su hogar se había desintegrado en cenizas. Esas paredes frías eran todas las que les quedaban. «¿Qué haremos ahora, padre?», preguntó la hija mayor, su voz llena de temor. «¿Cómo podemos vivir sin nuestra madre, sin Sodoma?». En ese momento, Lot se dio cuenta del peso del dolor en su interior, pero al mismo tiempo, una llama de determinación comenzó a encenderse en su corazón. «Debemos reconstruir nuestras vidas, debemos adaptarnos y encontrar un nuevo camino», dijo, a pesar de lo inseguro que se sentía. La presencia de sus hijas le recordaba que aún había esperanza, que el legado de su familia debía continuar. El hogar que habían tenido fue destruido, y la opulencia de Sodoma quedó atrás, pero en la oscuridad de su luto surgieron la fortaleza y el deseo de volver a comenzar. Sin embargo, el estrés emocional y la pérdida de su madre se cernían sobre ellas como un manto pesado. En su desesperación, las hijas de Lot racionalizaron una decisión que la mayoría habría considerado inconcebible. Si no había hombres en el mundo que les diesen descendencia, decidirían crear su propio futuro, sin tener en cuenta las advertencias sobre lo que podría ser considerado correcto. Mientras Lot y sus hijas enfrentaban su propia batalla interna, Abraham continuaba avanzando por la vastedad del desierto, guiado por su fe. En su camino, se encontró con el rey Abimelech, conocido por su sabiduría, quien le ofreció hospitalidad. El rey vio la tristeza en los ojos de Abraham y, a través de su entendimiento, comenzó a establecer una conversación sobre la vida y el liderazgo. Esta reunión sería un punto de inflexión en la vida de Abraham, llevándolo a reflexionar sobre su papel no solo como un padre, sino como un líder y una figura de fe para las generaciones venideras. Mientras se sentaban a compartir alimentos, las palabras de Abimelech resonaron con poder. Un hombre no solo es responsable de sus decisiones, sino también de los corazones que guía. La esperanza nace del reconocer tus heridas y aprender de ellas. Esto se grabó en la mente de Abraham. Comprendió que había que tomar lo aprendido y forjarlo en un nuevo propósito. Al salir de la conversación, sintió un renovado sentido de claridad. Dios había estado con él, guiándolo a cada paso, y cada dolor se estaba convirtiendo en una lección esencial
en el camino hacia la tierra prometida. La redención estaba en el horizonte. Debía mantener su mirada allí y actuar desde esa fe. La historia de su viaje no solo era la historia de una ciudad destruida, sino también sobre la gracia y la esperanza, incluso en el sufrimiento. Mientras el sol comenzaba a asomarse al horizonte, iluminando los paisajes áridos y llenos de posibilidades, Abraham sin duda sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero ahora estaba listo para enfrentar lo que el futuro tenía reservado, con el fuego de la fe brillando en su corazón. A medida que los pasos en su travesía resonaban en la tierra polvorienta, esperaba que su legado fuera uno de esperanza y redención. Mientras se sentaban a compartir alimentos, las palabras de Abimelec resonaron con poder. Un hombre no solo es responsable de sus decisiones, sino también de los corazones que guía. La esperanza nace del reconocer tus heridas y aprender de ellas. Esto se grabó en la mente de Abraham. Comprendió que había que tomar lo aprendido y forjarlo en un nuevo propósito. Al salir de la conversación, sintió un renovado sentido de claridad. Dios había estado con él, guiándolo a cada paso, y cada dolor se estaba convirtiendo en una lección esencial en el camino hacia la tierra prometida. La redención estaba en el horizonte. Debía mantener su mirada allí y actuar desde esa fe. La historia de su viaje no solo era la historia de una ciudad destruida, sino también sobre la gracia y la esperanza, incluso en el sufrimiento. Mientras el sol comenzaba a asomarse al horizonte, iluminando los paisajes áridos y llenos de posibilidades, Abraham sin duda sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero ahora estaba listo para enfrentar lo que el futuro tenía reservado, con el fuego de la fe brillando en su corazón. A medida que los pasos en su travesía resonaban en la tierra polvorienta, esperaba que su legado fuera uno de esperanza y redención. Los días se convirtieron en semanas mientras Abraham continuaba su camino, cada paso guiado por el deseo de cumplir la promesa divina. Los ecos de su viaje resonaban con los triunfos y las tragedias que había presenciado, y mientras tanto, la vida de Lot tomaba un giro inesperado en las entrañas de la cueva. Las decisiones tomadas por las hijas de Lot habían llenado la atmósfera con una mezcla de desesperación y ansiedad. En su búsqueda de devolverles la esperanza a su familia y en sí, a su legado, hicieron un plan audaz: embriagar a su padre, y cada una de ellas, en el silencio de la noche, satisfacer sus deseos de asegurarse de que su familia continuara. La locura del momento, aunque nacida de la desesperación, estaba tejiendo una nueva historia, una que cambiaría el rumbo de su linaje para siempre. Así, sucedió lo impensable. Lot, sin conocimiento de lo que estaba sucediendo realmente a su alrededor, se dejó llevar en el sopor del vino, y las hijas de Lot, en un acto de repentina autonomía, se acercaron a él, cada una en diferentes noches. Pocos sabían que la decisión llevada a cabo en la oscuridad les daría descendencia no solo, sino una historia que resonaría a lo largo de los siglos. Mientras las semanas pasaban, el eco de sus acciones comenzaba a manifestarse. Sus hijos nacieron y fueron llamados Moab y Ben-Ammi, quienes, aunque llevaban la marca de la tragedia, también traían consigo un futuro incierto. Los descendientes de Lot serían, con el tiempo, reflexiones de la naturaleza humana. En su historia se entrelazarían el dolor y la esperanza de una vida nueva, así como un recordatorio de que incluso en la oscuridad siempre hay posibilidad de redención. Por otro lado, Abraham continuaba en su travesía, cada paso más firme y confiado. La fe, que había sido su faro en la oscuridad, se llenaba de nuevas promesas a medida que se acercaba a la tierra prometida. Pero la soledad también era un compañero constante. A pesar de avanzar con determinación, el eco de la familia que había perdido y el destino incierto de Lot lo hacían reflexionar sobre su propia relación con la fe, la vida y el sacrificio. En su camino, se topó con una colina que permitía ver el vasto horizonte. Allí, sintió un impulso en su corazón. Alzando la vista, clamó hacia los cielos con pasión: «Oh Dios, permíteme ser un faro de luz para aquellos que vagan en la oscuridad. Yo soy tu servidor, pero a menudo dudo. Sé firme en mí, que mis pasos no solo representen mi viaje, sino que sean la luz para otros». En ese clamor genuino, decidió construir un altar para adorar y dar gracias por la guía recibida.
Cada piedra que colocaba en el altar representaba un paso hacia la frescura de la fe, una señal de los momentos en que había temido y, al mismo tiempo, de las bendiciones que había recibido. Mientras la luna brillaba con esplendor sobre ellos, Abraham sabía que había algo verdaderamente poderoso en recordar y honrar su viaje, en vislumbrar el camino hacia adelante. Con una meta más clara y con el espíritu levantado, estaba listo para continuar su travesía a la tierra prometida, sabiendo que a pesar de las tormentas pasadas y los caminos difíciles, la historia apenas comenzaba a desvelarse. Abraham continuó su camino, con el corazón palpitante, recordando cada paso que había tomado, cada decisión que había enfrentado. La tierra prometida no era solo un lugar geográfico, era un símbolo de su conexión con Dios, un destino que representaba la certeza de que el sacrificio valdría la pena. Con cada encuentro en el camino, el eco de su historia se entrelazaba con las vidas de otros. Nuevas alianzas comenzaron a formarse a medida que llegó a los alrededores de la tierra de Canaán. En estos bosques y valles que Dios había legado a su descendencia, Abraham hizo nuevos amigos, como Ismael, quien se unió a su grupo con promesas de fortalecer el camino de sus corazones a través de la fe. Un día, mientras conversaba con Ismael sobre las visiones de un futuro lleno de bendiciones, Abraham fue sorprendido por un grupo de hombres que se acercaron a él. Eran pastores de la región, hombres fuertes y sabios que vivían de la tierra. Eran hombres de fe y rápidamente se sintieron atraídos a la visión que Abraham compartía, una vida de paz y prosperidad fundamentada en la fe, donde cada hombre y cada mujer pudieran vivir en armonía. La conversación fluyó como el viento suave que acariciaba las flores silvestres. Juntos, comenzaron a compartir historias de sus viajes, de sus luchas, de la fe que los mantenía unidos. Fue en ese momento que Abraham se dio cuenta de que el camino hacia la tierra prometida no solo era acerca de él, sino también sobre la comunidad que estaban formando. Con el tiempo, su grupo creció, y la visión de una nación comenzó a tomar forma. Las generaciones venideras serían un reflejo del viaje de sus antepasados, de las decisiones difíciles y del sacrificio. A través de cada paso que tomaban, no solo estaban construyendo un futuro, sino que también estaban tejiendo un legado de fe que perduraría en el tiempo. Sin embargo, la sombra de Sodoma aún pesaba sobre la historia, y la historia de Lot seguía resonando en el corazón de Abraham. Aquel destino, lleno de luces y sombras, lo empujaba a la reflexión. ¿Podría su intervención haber alterado el destino de su sobrino? ¿O era la realidad algo que debía ser confrontado y comprendido? Su corazón estaba lleno de amor y compasión, y con cada visión que se desbordaba de sus labios, el fuego de la esperanza brillaba aún más. Las noticias de las comunidades cercanas comenzaron a llegar a través de Ismael y otros viajeros que conocieron las maravillas de la adopción de una fe común. Había historias de Diosini que vivían en conexión con la naturaleza y que compartían su amor hacia los demás. Abraham se sintió llamado a unir completamente estas comunidades bajo un solo estandarte de esperanza, amor y fe. Fue entonces cuando entendió que había algo más grande en juego. No solo quería alcanzar la tierra prometida, quería ser parte de algo que se expandiera más allá de su propia visión individual. La historia de su viaje, que había comenzado en una llamada personal, se entrelazaba con las vidas de aquellos que había conocido, y juntos empezaron a construir un sueño colectivo en la fe que sabía que podría cambiar el mundo. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, pintando el cielo con dorados y púrpuras vibrantes, Abraham reunió a su grupo para compartir una nueva visión de unidad. «Hermanos y hermanas», comenzó, con la voz llena de poder y emoción, «hemos cruzado desiertos y enfrentado tormentas, pero cada experiencia ha sido un ladrillo en la construcción de esta comunidad que estamos formando. Al unir nuestras manos, nuestra fe puede crecer en formas que no solo bendigan nuestras vidas, sino que también se extiendan hacia las generaciones que vienen». Regresaron tras días de viaje y encontraron a Lot, quien, a pesar del dolor y la tragedia, se encontraba reconstruyendo su vida en la nueva normalidad de su realidad. Las palabras de Abraham resonaron en los corazones de sus hombres, y las noticias llegaron a Lot como un faro de esperanza. «Tu familia es más que el pasado. Siempre habrá oportunidades de nuevo comienzo», le dijeron. Cuando finalmente se encontraron,
Las emociones se desbordaron. Abraham abrazó a Lot, quien sintió el poder del perdón en el torrente de su amor. Habían pasado por caminos separados, pero ese encuentro reafirmó que la familia siempre podría encontrar un camino hacia la reconciliación. A medida que compartían historias, el dolor se convertía en reconocimiento de que el cambio, aunque doloroso, podía dar paso a una nueva vida y a la práctica de una fe renovada. Abraham hizo un llamamiento a Lot: «Ven con nosotros, juntos seremos más fuertes. La comunidad que estamos formando en la fe tiene un futuro brillante, y tu experiencia puede ser parte de esa luz». Lot, sintiendo el amor y la sororidad encender su corazón, decidió dejar atrás su pasado y unirse a la búsqueda de un futuro lleno de esperanza. Así, comenzaron a ver cómo sus historias individuales se entrelazaban con el destino de sus antepasados, convirtiéndose en un reflejo de lucha, redención y el poder que la comunidad tiene para sanar y crecer. La travesía hacia la tierra prometida no solo era una llegada a un lugar físico, era un viaje hacia un entendimiento más profundo de otra nueva vida compartida. Con el regreso de Lot y su familia a la familia de Abraham, la comunidad comenzó a crecer en número y en fe. Los relatos de su viaje no solo inspiraron a quienes estaban a su alrededor, sino que también abrieron las puertas a nuevas conexiones con otros que buscaban respuestas a su propia búsqueda espiritual. La historia de Abraham se convertía en una saga compartida que resonaría a través de generaciones. Abraham, ahora un líder consolidado, tomó el tiempo necesario para enseñar a su gente sobre la importancia de la fe, la bondad y el respeto. Desde las lecciones aprendidas a lo largo de su propio viaje, les transmitió la sabiduría que había adquirido en el camino, alentándolos a que nunca olvidaran la importancia de actuar con generosidad, incluso en tiempos difíciles. Lot, renovado por la presencia de su familia y amigos, comenzó a encontrar un nuevo propósito también. Junto a Abraham, fueron las voces que podían levantar y empoderar a aquellos que se sentían perdidos, ayudando a que otros comprendieran que sus historias compartidas significaban fortaleza en la unidad. Mientras el sol brillaba sobre ellos, los pueblos cercanos comenzaron a contemplar lo que estaba surgiendo en esta nueva comunidad. Era un faro de esperanza que atraía a muchos a unirse y compartir sus vidas con ellos. Y muy pronto, el mensaje de unidad y amor resonó más allá de las fronteras que habían conocido hasta ahora. Sin embargo, no todos veían la unidad como algo positivo. Algunos reyes vecinos comenzaron a sentir celos de la prosperidad que estaba floreciendo a su alrededor. Este nuevo pueblo de fe e integridad comenzó a cobijar a muchos que buscaban un sentido de comunidad, y pronto, las tensiones comenzarían a acumularse entre aquellos que se aferraban al poder y aquellos que deseaban una vida mejor. Una tarde, mientras una reunión se realizaba para discutir los avances de su nuevo asentamiento, un grupo de guerreros llegó a la frontera de su comunidad, desafiando a Abraham, despectivamente viendo el crecimiento de su familia y hogares. «¿Quién es este Abraham que ha construido un pueblo aquí sin permiso?», dijo el líder de los guerreros, sus ojos ardiendo de desafío. Abraham, aunque nervioso, se mantuvo firme. Sabía bien que había llegado el momento de demostrar el poder de la unidad y la fe, y aunque las circunstancias eran desafiantes, confiaba en que la sabiduría que había recibido lo guiaría. En su corazón, sabía que no se trataba solo de defender una tierra, sino de defender la promesa que Dios había hecho a su linaje. Con voz clara, respondió: «No venimos a robar ni a desafiar, sino a forjar un futuro, a construir una comunidad de amor y paz. La verdadera fuerza no reside en la violencia, sino en la fe y el respeto mutuo. Estamos aquí para coexistir, no para ser dominados». Las palabras de Abraham reverberaron en el aire, resonando en los corazones de su gente. Un silencio pesado cayó entre ambos grupos, donde la decisión debía tomarse en un instante. ¿Tendrían los guerreros la sabiduría de entender su mensaje o se dejarían arrastrar por el deseo de guerra y poder? Las miradas se encontraron, y la tensión fue palpable. Los guerreros, al borde de la batalla, miraban esperanzados, pero no estaban del todo convencidos de un diálogo pacífico. Sin embargo, Abraham, con su corazón lleno de determinación, sabía que esta era una prueba no solo para él, sino para toda su comunidad. El poder de la fe podría trascender el odio y la hostilidad.
Lo que hemos forjado aquí puede ser un ejemplo de unión, continuó Abraham, con voz firme y resonante. Pero esa unión solo perdurará si elegimos la paz sobre la guerra. Los verdaderos líderes son aquellos que, incluso en medio de la adversidad, eligen el camino de la esperanza, no el de la destrucción. Fue en esas palabras que una chispa de duda comenzó a nacer en el corazón del líder guerrero. Estaba acostumbrado a ganar respeto a través de la fuerza, pero nunca había considerado la victoria que podría encontrar a través de la verdad y la integridad. En ese instante, la imagen de su propio pueblo, dividida y llena de conflictos internos, comenzó a reflejarse en la historia de Abraham. ¿Y si ellos logran ser más fuertes de lo que pensamos?, murmuró uno de sus guerreros en voz baja. ¿Y si en su unidad hay un poder que nunca hemos conocido? Este solo comentario se extendió entre los guerreros, como un eco de reflexión. Abraham, notando el cambio, aprovechó la oportunidad. «Te invito a unirte a nosotros», dijo con genuino respeto. «Compartamos nuestros alimentos y contemos nuestras historias. Lo que construimos aquí puede ofrecer un futuro diferente. No somos enemigos, somos hermanos en la búsqueda de un mañana mejor». El líder guerrero, después de una pausa, miró a su pueblo. Había en su interior un deseo de paz que batallaba contra la necesidad de control. Con la voz temblorosa, finalmente respondió: «No he conocido una unidad como la que describes, pero quizás hay algo que aún debemos aprender. Si la paz es lo que buscamos, estoy dispuesto a escuchar». Ese simple acto de vulnerabilidad abrió la puerta a un diálogo que sorprendió a ambos grupos. La propuesta de Abraham se convirtió en una cena en honor de la amistad, un símbolo de esperanza que, a pesar de la hostilidad inicial, podía florecer. A medida que las conversaciones fluyeron, las historias que se compartieron tejieron lazos entre las dos comunidades. Las narraciones de amor, lucha y fe construyeron un puente entre las diferencias, mostrando que, aunque habían venido de lugares distintos, en sus corazones existía un deseo común de paz y prosperidad. Las palabras de amor y respeto impulsaron un cambio en la atmósfera, y el miedo dio paso a la posibilidad. La unión de ambas comunidades comenzó a gestarse, dando nacimiento a una nueva era de colaboración y entendimiento. Así fue como, en medio de la adversidad, la fe de Abraham encontró un camino para florecer, y un nuevo capítulo se abría en la saga de su historia. Con el paso de los días, las tensiones que antes habían amenazado a Abraham y su comunidad se transformaron en lazos de hermandad y confianza. La unión de los guerreros con el pueblo de Abraham se convirtió en un símbolo de la fe en acción, demostrando que la esperanza podía nacer incluso en los lugares más inesperados. Con cada cena compartida y cada historia relatada, la noción de paz sólida se estableció entre ellos. El líder guerrero, quien había llegado con intenciones hostiles, se convirtió en un aliado leal de Abraham, y juntos comenzaron a trazar un camino hacia la prosperidad. Esta nueva alianza trajo consigo oportunidades para expandir los cultivos y las tradiciones, así como la implementación de nuevos métodos de siembra y técnicas de riego que beneficiaron a ambos pueblos. La comunidad empezó a florecer. Niños corrían por los campos llenos de risas, mientras que hombres y mujeres trabajaban juntos, cultivando no solo la tierra, sino también el entendimiento y la paz que ahora los unían. A medida que sus cultivos crecían, también lo hacía su sentido de comunidad, que resonaba con amor y unidad. Sin embargo, mientras avanzaban de la mano en la construcción de este nuevo futuro, un viento de cambio comenzó a soplar desde el lejano horizonte. Las historias de su crecimiento y su paz comenzaron a atraer la atención de otros gobernantes. Algunos veían oportunidades, mientras que otros sentían celos del poder que estaba floreciendo entre ellos, lo que podía traer consigo nuevos retos. Abraham, consciente de los peligros que podían presentarse, decidió establecer un consejo de líderes, un grupo diverso que representara la voz de cada comunidad en esta nueva alianza. Juntos discutirían cómo enfrentar los posibles peligros que se avecinaban, asegurando que la unidad que habían construido no se vería amenazada. La fe en la fuerza del diálogo era clara. No podían permitir que la prosperidad se convirtiera en un motivo para la discordia. El consejo se reunió una mañana, bajo el brillante sol que iluminaría un nuevo día lleno de posibilidades. «Hemos vencido a los anteriores temores a través de la fe y la amistad», inició Abraham,
mientras miraba a sus aliados. Pero si no permanecemos unidos, podríamos vernos amenazados por fuerzas externas que desean dividirnos. Regresaremos a las historias que narramos, recordando nuestras raíces y la fe que nos ha guiado hasta aquí. Cada líder en la mesa, al escuchar las palabras de Abraham, sintió la urgencia de seguir adelante en la defensa de lo que habían construido juntos. Las historias de tiempo atrás, las luchas y los triunfos, se convirtieron en lecciones sobre las que cimentar su futuro. Lo que construimos aquí es más que un asentamiento, agregó el líder guerrero. Es un testimonio de que el entendimiento puede vencer a la violencia, que la unidad puede disuadir la enemistad. Necesitamos estar preparados para lo que venga, con valor y determinación. Las posibles amenazas comenzaron a dibujarse en sus corazones y comenzaron a trazar una estrategia común. Pensaron en cómo podrían transformarse en un bastión de unidad, educando a su pueblo sobre la importancia de ser guardianes de la paz, incluso cuando el mundo exterior pudiera todavía mantener la discordia. Los días se convirtieron en semanas, y mientras desarrollaban sus planes, un nuevo desafío llegó por sorpresa. Un rey de una tierra cercana, celoso de la unidad y del crecimiento de esta comunidad, había comenzado a reunir fuerzas para atacar, decidido a someter a Abraham y a sus aliados, sin importar el costo. La alarma sonó en la comunidad al enterarse de las intenciones del rey. Juntos, se emprendieron a reexaminar su preparación para lo que estaba por venir. Con la amenaza presente, deberían encontrar la forma de enfrentarse al desafío que ahora les aguardaba. La preparación para el conflicto se llevó a cabo con la misma fe y unidad que había caracterizado a su comunidad. Abraham vio cómo su gente se armó de valor, cada miembro consciente de que sus luchas estaban entrelazadas. El consejo se reunió nuevamente, y las voces se levantaron en una atmósfera de decisión. «Debemos estar listos», dijo Abraham, su mirada fija en cada uno de los rostros que tenía delante. «No solo por nosotros, sino por el futuro que estamos construyendo». Los guerreros, ahora aliados, comenzaron a entrenarse, creando estrategias defensivas que podían proteger su comunidad. Las mujeres también se unieron, aportando su sabiduría y fuerza, organizando la logística mientras alentaban a los hombres a mantenerse firmes en su preparación. La historia de su unidad se extendió, alcanzando oídos lejanos. Pronto, otros pueblos que temían al rey conocido se acercaron a ofrecer su apoyo. Ellos también habían sido testigos de la transformación de Abraham y su comunidad. Reconocían la fortaleza en su fe y estaban listos para luchar por lo que era correcto. Cuando llegó el día del enfrentamiento, el ambiente estaba cargado de determinación. Abraham, con su corazón lleno de confianza en la fuerza de su pueblo, se puso de pie frente a la multitud reunida. Hoy luchamos no solo por nuestra tierra, sino por la esperanza que hemos cultivado. Recordemos siempre que la verdadera victoria radica en cómo elegimos tratar a nuestros enemigos, incluso ante el conflicto, dijo con fervor. Los guerreros y los hombres de su comunidad levantaron sus armas, y la fuerza de su unidad brillaba en sus ojos. Sabían que, aunque la batalla sería feroz, el amor por la comunidad Come había guiado cada acción. Aunque el rey enemigo era fuerte, se presentaban como una sola entidad, como un frente de compañeros dispuestos a proteger lo que habían construido. La batalla se desató con el sonido de espadas chocando contra escudos, y los ecos de los gritos resonaban en el aire. Pero más allá del ruido, había una energía electrizante de fe y esperanza que gritaba por dentro de cada uno de ellos. La confianza en su causa se convirtió en su fuerza. A medida que la batalla avanzaba, líderes de ambas partes comenzaron a llorar, sintiendo que el destino de sus pueblos estaba en juego. Abraham se esforzó, luchando valientemente junto a su gente, resaltando el principio de que podían ser fuertes sin sentirse llenos de odios y venganzas. Mientras el tiempo pasaba, la batalla se tornó decisiva, y por un momento, el rey enemigo decidió mirar hacia atrás. Con el tiempo, comenzaron a comprender el valor de la unión que su oponente había demostrado. En el clímax de la batalla, algo extraordinario ocurrió. El rey enemigo, al observar la valentía de Abraham y su comunidad y sentir el eco de su determinación, decidió llamar a la paz. Entre los ecos de la lucha, la oferta de un diálogo resonó y la promesa de una conversación se estableció.
Fue un giro inesperado, y quizás una respuesta directa a las oraciones y fe que habían mantenido. Con los guerreros de ambos lados exhaustos, los líderes decidieron que se dirigieran a lo que había quedado del campo de batalla. Era esencial conectar y explicar no solo las pérdidas que ambos habían tenido, sino también las lecciones aprendidas sobre la unidad y la paz, que podrían surgir incluso de los conflictos más oscuros. Abraham tomó la iniciativa, acercándose al rey enemigo, y le ofreció su mano como símbolo de respeto. Su entonación resonó en el aire. La guerra nos ha dejado heridas, pero también lecciones. Debemos aprender a cohabitar, a encontrar caminos hacia la reconciliación. El rey, en su mente y corazón, comenzó a realizar la magnitud de lo que se había entablado. Quizá hay poder más allá de la fuerza bruta. Estoy dispuesto a escuchar, dijo el rey enemigo, su voz entrelazada con un tono de humildad que el campo de batalla no había tenido antes. La aversión que había predominado entre ellos quedó reemplazada por un punto de inflexión, donde el flujo de la confianza comenzaba a abrirse paso. Con ese primer paso hacia la paz, Abraham se sintió aliviado, como si una carga enorme hubiera sido levantada de sus hombros. La decisión del rey de aceptar el diálogo se convirtió en el umbral hacia un futuro que antes había parecido imposible. La historia de su pueblo y del rey enemigo estaba destinada a compartir el mismo camino hacia la restauración. Se invitaban recíprocamente a un futuro de entendimiento y colaboración. Así, los líderes de ambas comunidades comenzaron a congregarse para iniciar conversaciones sobre cómo podrían las diferencias percibidas disiparse y ser reemplazadas por posibilidades de trabajo conjunto. La idea de una nueva era resonó. No sería una unión forzada, sino el resultado de decidir construir un camino basado en la amistad, la fe y el respeto mutuo. La inauguración de este diálogo implicaba contar historias de cada comunidad, compartiendo las tradiciones y las creencias subyacentes que habrían forjado la esencia misma de sus vidas. A medida que las palabras fluían entre ellos, el campo de batalla se llenaba de muchas voces en un coro resonante de esperanza. Cada relato de amor y lucha se convertía en ladrillo, sentando las bases de una nueva alianza. Juntos, compartieron risas, aprendizajes y retos, dejando que sus corazones se llenaran de una nueva fe. Las emociones positivas comenzaron a llenar el lugar mientras hombres y mujeres intercambiaban sonrisas genuinas. Aquella reunión histórica se convirtió en un testimonio del poder de escuchar, conectar y sanar. Sin embargo, no todo sería sencillo. Las cicatrices de la guerra no desaparecieron de inmediato, y la desconfianza lingering todavía podría hacer su aparición. Pero Abraham, junto con el rey enemigo, decidió que deberían ser los primeros en construir puentes hacia la reconciliación. Ambos inicializarían una cooperación que mezcla fe y progreso en nombre de sus pueblos, asegurando que oportunidades de paz florecieran por encima de la discordia. Con el correr de los días y semanas, las celebraciones comenzaron a hacerse frecuentes en la comunidad. Los biólogos y la gente comenzaban a unirse, utilizando las enseñanzas de ambos pueblos como un foco de crecimiento en conjunto. La esperanza por un futuro mejor no solo se convirtió en el canto de un sueño, sino en la realidad palpable de vidas entrelazadas. El legado de Abraham se solidificó en cada rincón de la comunidad, un recordatorio del poder de la fe que había mantenido viva su visión. La unión de ambos reyes y sus pueblos no solo se construyó en el campo de la victoria, sino a través de la vulnerabilidad y la posibilidad de abrazar el cambio. Cada vez que se celebraba una nueva alianza, las tierras que habían sido despojadas de amor se revitalizaban y florecían bajo un nuevo sol. Las historias de sacrificio y amor demostraban que el viaje hacia la paz no solo era posible, sino que había comenzado a brillar radiantemente en el horizonte. A medida que la comunidad florecía, Abraham se dio cuenta de que el viaje de su vida estaba más allá de la búsqueda de una tierra prometida. Era un camino hacia el entendimiento y el amor incondicional. La conexión con su gente y su capacidad para tejer relaciones fue fundamental para la creación de un futuro sólido. Con el tiempo, las tierras cultivadas por su comunidad comenzaron a dar frutos. Las risas de los niños resplandecían como luz en cada rincón, simbolizando un renacer no solo en la vida física, sino también en el espíritu de cada persona
que había seguido el camino juntos. Durante el atardecer, las familias se reunían para observar el horizonte, llevando consigo las historias que continuaban tejiéndose en la vida diaria de sus corazones. El rey enemigo, quien había pasado de ser antagonista a aliado, se unió al legado de Abraham y juntos organizaron festivales en honor a la amistad que había florecido. Así, los pueblos celebraron el vínculo que habían formado con música, danza y tradiciones que reflejaban a cada uno como individuos y como colectivo. A pesar de que las heridas del pasado continuaban marcando el territorio, el entendimiento y el deseo de sanación se convirtieron en el mantra que guiaba a ambos pueblos. La fe de Abraham en las posibilidades que surgían de la unidad se transformó en un legado que pasaría de generación en generación. Una mañana, mientras el sol despuntaba en el horizonte, Abraham se despertó con una sensación de reverencia en su corazón. Recordó las noches en que había clamado a Dios por respuestas, y ahora se dio cuenta de que su viaje lo había llevado mucho más lejos de lo que nunca hubiera imaginado. La promesa se había cumplido en formas inesperadas. Aquel día, decidió visitar la comunidad más cercana para compartir la historia de su viaje hacia la unidad. Fue un momento crucial, que podría ser un modelo de inspiración para muchos que aún vivían atrapados en antiguos paradigmas de discordia. Mientras se dirigía a esa comunidad, la expectativa vibraba en su pecho, listo para escuchar las historias y compartir su testimonio de fe. Al llegar, encontró a un grupo de personas sentadas, con miradas curiosas y esperanzadas en sus ojos. Con voz firme y clara, se dirigió a ellos. Hoy comparto con ustedes no solo la historia de mis luchas, sino la historia de cómo el amor puede vencer. A través de la unidad, hemos encontrado no solo la paz, sino un sentido de comunidad que nos nutre. Las palabras resonaron entre la multitud, y los corazones se fueron abriendo con cada relato. Abraham entendió que aunque su historia era única, se entrelazaba con la experiencia de cada individuo. Inspirados compartieron sus propias luchas y esperanzas, creando un diálogo que resonaba con alegría y empatía. No pasó mucho tiempo antes de que sus corazones palpitantes se unieran en un propósito común. Las tradiciones y las lecciones aprendidas se transformaron en una cadena de unidad que entrelazaría a todos. Los obstáculos que cada uno había enfrentado comenzaron a disolverse en el abrazo de una comunidad renovada, dispuesta a enfrentar los desafíos del futuro. Así, la historia de Abraham, el rey y su pueblo, comenzó a dejar una marca indeleble en las tierras, un legado construido sobre las bases de la fe, amor y unidad. Era un nuevo capítulo que mostraría que incluso en medio de la lucha, existía un camino hacia el entendimiento que podía transformar la adversidad en oportunidades, creando así un mundo más brillante para todos. Mientras las estaciones cambiaban, la comunidad se convirtió en un símbolo de la esperanza y el cambio. Cada niño que crecía en ese ambiente impregnado de amor aprendió no solo sobre las tradiciones de su pueblo, sino también sobre la importancia de ser guardianes de la paz. Las historias de su historia se transmitieron de generación en generación, un recordatorio constante del poder de la fe y la unidad. La unión que había florecido entre Abraham y el rey enemigo se hizo más fuerte con el tiempo, formando un consejo donde ambos líderes trabajaban codo a codo. Decidieron poner en marcha un plan que no solo aseguraría la protección de sus tierras, sino que también permitiría el intercambio cultural y comercial entre sus comunidades, ya que comprendían que el crecimiento dependía del entendimiento mutuo. A medida que el crecimiento económico y social se consolidaba, los corredores comerciales comenzaron a florecer, llevando consigo riquezas materiales y culturales. Las rutas que conectaban a las diferentes tierras resonaban con la voz de los comerciantes que ofrecían mercancías, pero también historias de unión y esperanza que se entrelazaban. No obstante, la vida en la comunidad no carecía de desafíos. A pesar de su unidad, había grupos disconformes que despertaban en medio del temor a perder el poder que habían tenido en el pasado. Al principio eran murmullos lejanos, pero pronto comenzaron a intensificarse, amenazando la paz que habían construido. Abraham, al observar las tensiones en aumento, reunió a su consejo para discutir las medidas que podrían adoptarse. Debemos ponernos en el lugar de nuestros adversarios y escuchar sus preocupaciones, les dijo. La ignorancia lleva a la enemistad, pero la comunicación puede deshacer esos muros.
Siguiendo su instinto, decidieron convocar una reunión para discutir las inquietudes de aquellos que no estaban de acuerdo con la unión. La idea de sentarse frente a sus oponentes y hablar desde el corazón no fue recibida con entusiasmo por todos, pero Abraham insistió: la paz no se logra mediante la opresión, sino con la disposición a escuchar. El encuentro fue un desafío enorme, pero decidieron llevarlo a cabo. Al llegar el día de la reunión, ambos grupos se encontraron rodeados de miradas que reflejaban desconfianza y temor. Pero al mirar en los ojos de sus oponentes, Abraham se dio cuenta de que en todos había deseos similares de estabilidad, prosperidad y paz. Con una voz llena de neutralidad y respeto, se dirigió a todos. Hoy estamos aquí para escuchar y aprender. Queremos entender sus temores y preocupaciones para encontrar un camino hacia la paz que funcione para todos. No somos enemigos, somos parte de la misma tierra. Una tensión palpable colgaba en el aire mientras se intercambiaban miradas cargadas de historia. Pero pronto comenzaron a compartir sus verbos y emociones. Las quejas y expectativas fueron expresadas, envolviendo el ambiente en un diálogo genuino donde cada palabra llevada era un paso hacia la comprensión. La voz de un guerrero mayor resonó entre las disputas. Es cierto lo que dices, Abraham. Vivimos en el miedo a la pérdida, pero tal vez, si formamos esta conversación, podamos encontrar un terreno en el que todos vivamos, en lugar de solo prosperar unos a expensas de otros. Las palabras empezaron a hacer eco, uniendo convoyes de pensamientos que comenzaron a abrir espacios de luz. Abraham, junto con el rey, alentaron a quienes estaban en la sala para proseguir con respeto en el diálogo, conscientes de que, a veces, aquello necesitaba tiempo para florecer. A medida que las horas avanzaban, el diálogo se tornó en un intercambio de visiones, una danza de ideas que llevó a cada lado a encontrar similitudes y comprender que, en el corazón, tenían deseos y sueños que se complementaban. Así, comenzaron a crear un nuevo pactado que iba más allá de la simple convivencia. Era la aceptación de diferencias y la búsqueda de una sinergia que abrazara la diversidad. Aquella reunión se convirtió en un punto de inflexión. El camino hacia la paz no era solo un destino, sino un viaje continuo que requería frecuentemente amor y dedicación. La capacidad de estar dispuestos a escuchar, a aprender y a compartir un propósito común se había convertido en una fuerza imparable. A medida que los días pasaban, el pacto alcanzado entre ambas comunidades empezó a materializarse en acciones concretas. Las familias comenzaron a visitarse, intercambiando no solo mercancías, sino también ideas y tradiciones. Cada historia compartida reafirmaba la conexión entre ellos, un hilo tejido por la unidad y el respeto. Fue durante una de estas giras culturales que Abraham se dio cuenta de cómo la comunidad había florecido. Habían organizado una feria de celebraciones, donde todos podían exhibir sus talentos y compartir sus tradiciones. Las sonrisas se reflejaban en los rostros de ambos pueblos, y la risa llenaba el aire mientras niños de diferentes trasfondos jugaban juntos, una clara representación de la paz que florecía. Las danzas tradicionales resonaban en el viento, los colores vibrantes de las vestimentas entrelazándose en un espectáculo de unidad. La comunidad se había transformado en un símbolo de prosperidad, donde las diferencias se celebraban en lugar de ser vistas como divisiones. A medida que la noche avanzaba y la luna iluminaba el cielo, Abraham observó satisfecho cómo su sueño se había hecho realidad. Al lado del rey aliado, reflexionaron sobre el viaje de la discordia a la unión. Pudimos ver que las soluciones surgen del amor y el respeto mutuo, expresó el rey. No se trata solo de nuestras comunidades, sino de crear un legado que trascienda nuestras propias vidas, respondió Abraham con una sonrisa. Sin embargo, sabían que la vida siempre traería nuevos desafíos. Era el ciclo natural de la existencia, pero también conocían que estaban mejor equipados para enfrentarlos juntos que por separado. Su fe era ahora la brújula para navegar incluso las tormentas más brutales que pudieran acercarse. Una tarde, mientras se preparaban para un nuevo día lleno de celebraciones, un mensajero llegó, trayendo noticias de un conflicto lejano entre otras tribus que no habían encontrado el camino de la unidad. La discordia parecía amenazar su paz, y el eco de una nueva guerra podría estar a la vuelta de la esquina. Abraham y el rey se reunieron rápidamente con los líderes de su comunidad.
Sabemos que el conflicto puede surgir en cualquier lugar, les dijo Abraham con preocupación, pero no podemos quedarnos al margen y observar cómo otros sufren. Debemos encontrar una manera de ayudar y ser un faro de esperanza para aquellos que aún están atrapados en la oscuridad. Una tarde, mientras se preparaban para un nuevo día lleno de celebraciones, un mensajero llegó, trayendo noticias de un conflicto lejano entre otras tribus que no habían encontrado el camino de la unidad. La discordia parecía amenazar su paz, y el eco de una nueva guerra podría estar a la vuelta de la esquina. Abraham y el rey se reunieron rápidamente con los líderes de su comunidad. Sabemos que el conflicto puede surgir en cualquier lugar, les dijo Abraham con preocupación, pero no podemos quedarnos al margen y observar cómo otros sufren. Debemos encontrar una manera de ayudar y ser un faro de esperanza para aquellos que aún están atrapados en la oscuridad. Esta decisión de actuar resonó en los corazones de todos. Las enseñanzas de la unión y la paz que Abraham había incorporado se convirtieron en un llamado a la acción. Pronto se organizó una campaña humanitaria que iba más allá de las fronteras que antes habían dividido. Llevaremos nuestras historias y nuestra fe a aquellos que enfrentan la adversidad, proclamó Abraham, con fe en lo que estaba por venir. La campaña humanitaria fue concebida para mostrar el poder de la unidad. Abraham y el rey, junto con hombres y mujeres de ambas comunidades, se armaron de valor y comenzaron su viaje hacia la región afectada por el conflicto. El camino que atravesaron no fue fácil. Las historias de sufrimiento y dolor a lo largo de la ruta llenaron sus corazones de compasión mientras veían la devastación de la guerra. Durante el viaje, las lecciones aprendidas de su propia travesía resonaron en sus conversaciones. No podemos cambiar el pasado, dijo Abraham a su grupo, pero a través de nuestras acciones podemos cambiar el presente y el futuro de aquellos que sufren ahora. Con esta creencia en mente, llegaron a la región donde el conflicto había cobrado un precio alto. Las miradas de las familias que se habían visto atrapadas en la lucha se encontraban llenas de tristeza y desesperación. Fue ahí donde el verdadero impacto de su misión se hizo evidente. Las sonrisas de los niños perdidos en la distancia, los rostros de los adultos cansados, habla más de lo que sus labios nunca habrían podido expresar. Abraham y su grupo comenzaron a ofrecer más que provisiones. Ofrecieron escucha y amor. Sesiones iniciales se llevaron a cabo en un espacio abierto donde cualquier alguien podía compartir su historia. A medida que las palabras fluyeron, las lágrimas se convirtieron en ríos que lavaban las dudas, dejando espacio para la esperanza. La conexión comenzó a florecer a medida que las historias se entrelazaban, recordando a todos que no estaban solos. Se les brindó apoyo emocional, se compartieron recursos y se ayudó a reconstruir lo que se había destruido. En cada gesto había un recordatorio de que, aunque el pasado estaba marcado por el dolor, había un futuro posible en la unión. Las familias, antes divididas y en conflicto, comenzaron a encontrar consuelo en la humanidad compartida. El espacio de la ferocidad fue reemplazado por ideas sobre cómo construir un mañana donde cada voz fuera escuchada. Abraham, junto con el rey y su gente, habían llegado no solo como salvadores, sino como enviados de facilidad y esperanza. Los días transcurrieron con más alegría en la comunidad, y aunque algunos escombros permanecían, la fuerza del nexo que formaron comenzó a llevarles hacia una nueva vida. Las conversaciones continuaban, y el entendimiento se filtraba en cada rincón. Abraham y el rey sintieron que estaban en la cúspide de algo que trascendía incluso sus propias historias. Habían aprendido que en la lucha por el bienestar de los demás encontraban su propia salvación. El deseo de hacer lo correcto había llevado a la construcción de un legado que cambiaría el rumbo de generaciones futuras. Hoy, mientras la luz dorada del atardecer caía sobre ellos, Abraham miró a su alrededor, disfrutando de los frutos de su trabajo. Habían adelantado la esperanza, el amor y la unidad. No solo estaban allí para sanar heridas, sino que juntos estaban experimentando lo que significaba vivir plenamente en armonía, creando una historia en la que todos podían ser parte. El eco de las risas y las conversas vibrantes llenó el aire cuando Abraham y su comunidad continuaron compartiendo con los demás los frutos de su viaje. A medida que se tejían nuevas historias entre las familias que habían sufrido en el pasado,
La esperanza había tomado la forma de un compromiso colectivo por avanzar en unidad. La relación entre las comunidades que habían comenzado en el conflicto ahora se había transformado en un poder compartido para el bien. Abraham y el rey, una vez enfrentados en la batalla, ahora se encontraban hombro con hombro, trabajando juntos para asegurar no solo sus comunidades, sino también llevar un mensaje claro a todas las tribus sobre el futuro que puede florecer mediante la paz. Las lecciones que aprendimos durante nuestra travesía, declaró Abraham en una reunión pública, nos han formado mucho más allá de lo que jamás hubiéramos imaginado. La fe puede no solo iluminarnos en los momentos oscuros, sino también unir a aquellos que alguna vez fueron enemigos. Estas palabras resonaron entre las multitudes, y la confluencia de la esperanza y la paz se convirtió en una sinfonía armónica. La comunidad que se había construido en abrazos y respeto comenzó a florecer en aventuras compartidas, cultivando tierras fértiles y creando alianzas entre diversas culturas. Las diferencias, lejos de ser una limitación, se convirtieron en el río que alimentaba la fuente de vida para todos. Mientras el tiempo avanzaba, el legado de Abraham perduraría en la memoria de las generaciones venideras. Las tierras que una vez fueron testigos de sufrimiento, ahora florecían con la realidad de la unidad. No solo habrían sido salvados de las ruinas de la discordia, sino que juntos comenzaron a redescubrir el sentido de conexión y amistad que nunca habían imaginado que podrían vivir. La historia del Antiguo Testamento, ya no vista solo desde la lente de la lucha y la pérdida, empezaría a narrarse como un testimonio inspirador sobre el cambio, el entendimiento y la fe que une. Las generaciones por venir aprenderían de las huellas de Abraham, el rey, Lot y de todos aquellos que decidieron caminar juntos en un viaje hacia la esperanza. Y así, mientras el sol se desvanecía en el horizonte y la luna se levantaba en el cielo estrellado, la historia de la unidad y la fe continuaría resonando a través de las dimensiones del tiempo, dando vida a una sinfonía de amor en el corazón de la humanidad. Mientras el sol se elevaba en el horizonte, bañando el mundo con una luz dorada y cálida, Abraham y su comunidad se encontraron ante un nuevo amanecer, un símbolo de esperanza y renovación. La travesía que habían emprendido, llena de desafíos y sacrificios, había tejido un relato de unidad que resonaría a través de las generaciones. La historia que comenzaron a escribir juntos era más que un relato de sobrevivencia. Era un testimonio del poder transformador de la fe. Abraham, de pie entre su pueblo, observó las tierras que habían florecido gracias a su esfuerzo colectivo. Las risas de los niños llenaban el aire, y la armonía entre las comunidades se manifestaba en cada sonrisa compartida, en cada baile que resonaba con la música de la unión. Se dio cuenta de que su viaje no era solo sobre la búsqueda de una tierra prometida, sino sobre el vínculo que había forjado entre almas valientes, dispuestas a trascender la discordia. Hoy, proclamó Abraham, su voz resonando con un firme eco en el aire brillante del amanecer, no celebramos solo el triunfo sobre las adversidades, sino el poder de la fe que hemos cultivado en nuestros corazones. Cada uno de nosotros ha sido un ladrillo en la construcción de esta comunidad de amor y esperanza. Nuestro legado no solo vivirá en la tierra que cultivamos, sino en cada acción que tomemos y en cada historia que compartamos. Las miradas de su pueblo se llenaron de admiración y caridad, sintiendo el peso de las palabras resonar a través de su esencia. El rey a su lado asintió con la cabeza, sabiendo que aquel vínculo formado a través de las lecciones del pasado era más que una simple alianza. Era el nacimiento de un mundo donde las diferencias se transformaban en fortaleza. Y así, mientras las estrellas comenzaban a desvanecerse ante el brillante cielo, hicieron un pacto, un compromiso eterno de ser guardianes no solo de la tierra, sino de los valores que habían guiado su camino. Vamos a enfrentar cualquier sombra que amenace nuestro futuro, porque juntos somos más fuertes, más valientes, pronunció el rey, con la determinación ardiente en su pecho. A medida que el día se desenvolvía, comenzaron a reunirse los pueblos cercanos, atraídos por el eco de su transformación. Las historias de Abraham y su comunidad se esparcirían como semillas al viento, sembrando la esperanza en incontables corazones que buscaban un sentido de propósito. Momentos de alegría llenaban el aire, y bajo el cielo abierto, entre abrazos y risas, una nueva era se gestaba.
En el fondo de su corazón, Abraham entendió que el viaje jamás terminaría. Cada generación que siguiera tendría su propio camino hacia la fe, hacia la esperanza. Pero ahora, sabían que no estaban solos. El espíritu de unidad y amor que habían cultivado sería su guía eternamente. Que este momento sea un faro para aquellos que vagueen en la oscuridad, concluyó Abraham, su voz resonando con la fuerza del viento. Y que nunca olvidemos que, aunque el camino sea arduo, el poder de la fe y la unidad siempre nos llevará hacia la luz. Y así, mientras el sol brillaba en todo su esplendor, el eco de un nuevo comienzo se esparció, resonando en el corazón de cada ser humano, un recordatorio eterno de que juntos pueden superar cualquier tempestad. Y con ese amanecer, comenzaron a escribir las próximas páginas de su historia, una donde la luz prevalece sobre la sombra y el amor es la fuerza más poderosa que une a las naciones. Y así, el viaje de fe y transformación continúa, recordándonos que cada decisión, cada paso hacia la luz, tiene el poder de cambiar no solo nuestro destino, sino el de generaciones venideras. Las historias antiguas nos enseñan, nos guían y nos conectan a un propósito más grande. Juntos, vamos a seguir forjando un camino de unidad y esperanza. Pero tú también puedes ser parte de esta historia. Si este viaje te ha inspirado, suscríbete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque cada voz cuenta en esta travesía. Y no olvides visitar el enlace en la descripción para adquirir nuestro estudio bíblico exclusivo. Profundiza en las enseñanzas sagradas y descubre los misterios que transformarán tu comprensión y conexión con la fe. Tu viaje comienza aquí. Únete a nosotros, suscríbete, comenta y juntos exploremos el poder transformador de las historias eternas. No esperes más. El camino hacia la revelación está a un clic de distancia.